Mirá, no creo que lo que estén planeando en Olivos sea nada bueno para el pueblo trabajador. Me parece que lo que están tratando es de pasar la crisis o por lo menos aminorarla de un gobierno que en los últimos días viene muy golpeado fundamentalmente por los mercados, por los jugadores seriales, que ven que el gobierno no podía avanzar más en las reformas que ellos le exigían, o no por lo menos con el ritmo que ellos le exigían. Ajá. Así que veo muchos cambios, pero ninguno hasta ahora que pueda ser considerado favorable al pueblo trabajador. Más bien veo la manera, que están discutiendo la manera de salvar un gobierno que quiere seguir pagando la deuda externa, que quiere profundizar el acuerdo con el FMI, y eso es claramente contrario a los intereses populares. Una pregunta que es un común denominador a todos los entrevistados en esta tarde de crisis, por supuesto, si las hay o si las hubo hasta ahora, ¿es la última oportunidad que tiene el gobierno de gestionar algún cambio? No lo sabemos porque si llegó el gobierno hasta acá y pudo avanzar todo lo que avanzó fue porque hubo cómplices, Ujú. porque la CGT no se movilizó, porque mantuvo en la mayor calma posible a la clase trabajadora, porque el peronismo le votó los presupuestos de ajuste, el pago a los buitres, la ley de blanqueo, todo eso en el Congreso Nacional. Entonces, depende del gobierno y depende también de qué hagan los demás actores. Hasta ahora lo han sostenido y habrás visto, la CGT recién llama a un paro, que más que un paro parece que piden un día feriado Y para dentro de un mes hablamos y con sin Plaini ninguna más medida de temprano, lucha. sí, nos contaban que tienen fe, Sí. tienen esperanza de que en realidad todos los gremios se aúnen y, bueno, compartan estos reclamos el próximo 27. ¿Sabes qué pasa? Que no es una cuestión de fe, es una cuestión de organizar verdaderamente un plan de lucha para derrotar a este gobierno que está imponiendo un saqueo histórico. Pensá solamente lo que perdió de valor adquisitivo el salario de todos los trabajadores, de los jubilados, de quienes cobran asistencia social en estos días, con el Ujú. aumento del dólar, con lo que va a impactar esto en los precios en la próxima semana, en el próximo mes. Entonces, creo que no es una cuestión de tener fe en que se junten o no, sino lo que tendría que haber hecho la CGT hace mucho tiempo ya es verdaderamente, como nosotros veníamos exigiendo, es convocar a un plan de lucha para derrotar este programa y no paros para descomprimir. Acá no hay nada que descomprimir, porque mientras la clase trabajadora sigue sin tener herramientas para expresarse, los de arriba deciden todos los días, deciden cuánto vale el dólar, deciden qué medidas económicas se toman, y bueno, eso es lo que estalló en los últimos días, Ajá. y creo que ahora la respuesta la tenemos que dar nosotros. Tiene que haber una respuesta que verdaderamente implique que la crisis no la paguen de nuevo los de abajo. Por eso, desde el Frente de Izquierda, nosotros proponemos medidas concretas como dejar de pagar la deuda, romper con el FMI, nacionalizar la banca. Son 6 bancos extranjeros los que organizan la fuga. Entonces, si sabemos de dónde se organiza la fuga, si sabemos cómo se hace, ¿por qué no avanzar hacia ahí? Nosotros proponemos una asamblea constituyente que sea libre y soberana y que pueda discutir verdaderamente los problemas de fondo que tiene hoy el país. Ajá. ¿Nati? Sí, hola Miriam, Natalia ¿Qué Bacareza te tal? ¿Cómo habla. estás? Bien, ¿vos? Bueno, digo, ¿cómo analizás, esta decisión del gobierno de primero ir por los cambios de gabinete? Porque todo suena que antes de las medidas económicas ya están tratando de tranquilizar con estos cambios a los mercados y con una expectativa de un achique que nunca el gobierno quiso implementar. Mira, está buscando válvulas de escape, lógicamente, porque hay una situación de crisis muy, muy fuerte. Ahora, como te decía al principio, la crisis del gobierno, nosotros queremos que se resuelva con una situación favorable hacia la clase trabajadora, hacia los sectores populares, porque también la pueden resolver con más ajuste, y eso es hasta ahora lo que aparenta, que Macri se esté reuniendo con los radicales, con todos los que se está reuniendo, que esté negociando con el PJ el presupuesto del año que viene. No quiere decir que están discutiendo cómo mejorar las condiciones de los trabajadores y el pueblo, sino más bien cómo continúan en forma acordada el ajuste. Así que haya cambios de gabinete no significa que haya cambios favorables para las mayorías populares, y a mí lo que me interesa es eso. Nosotros desde la izquierda lo que queremos es que nuevamente este saqueo, una vez más un saqueo histórico en la Argentina, no termine siendo pagado por los sectores populares, por los trabajadores, porque
cada vez que ocurren estos grandes saqueos, como ocurrió en la dictadura, como ocurrió en el 89-90, en el 2001, nunca después se recuperan las condiciones que se perdieron. Siempre Ahora, sí. te roban todo y después a lo sumo viene algún gobierno que te devuelve algo. Ahora, ¿qué pensás de estas posibles incorporaciones? Por ejemplo, se habla de Pratgay, de Melconian, digo, y el gobierno además vuelve a ratificar a Duhovne y a Peña. Creo que son medidas, hay que ver si se ratifican y si se anuncian oficialmente, ¿no? Pero evidentemente son todas medidas para salvar una orientación social y política que el gobierno ya tiene decidido. Es para continuar pagando la deuda externa, continuar con la sangría que es la fuga de capitales día a día, para continuar con todas medidas que son absolutamente antipopulares. Así que ninguna de esos refuerzos que el gobierno incorpora son para otra cosa. ¿Y se van a tranquilizar, Miriam, se van a tranquilizar los mercados, crees, a partir de estos nombramientos? No lo sabemos, no lo sabemos. Mirá, hasta ahora hay diarios como el diario Clarín que una vez por semana titulan "El gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas para tranquilizar los mercados". Fíjate que creo que en los últimos 2 meses lo pusieron un montón de veces y no fue eso lo que ocurrió. Entonces, no podemos saber cuál va a ser la respuesta. El problema es que lo preocupante es que muchos dicen hay que esperar al 2019, o es decir, que los sectores populares, los trabajadores tienen que esperar más de un año, mientras los mercados deciden todos los días. Nosotros decimos que ahora es el saqueo y la respuesta tiene que ser con el pueblo movilizado ahora. ¿Y a qué responde esta, podríamos decir, según el punto de vista de ustedes, esta brutal devaluación? Bueno, un poco lo que te decía antes, evidentemente... La fuga de capitales. Sí, los sectores más... o sea, son todas medidas que el gobierno facilitó, ¿no? Es parte de su propia medicina, porque ellos asumieron liberando un montón de trabas para que todo esto pueda ocurrir en una Argentina que ya venía con una importante fuga de capitales de todos los años anteriores, del gobierno anterior, es decir, profundizaron enormemente tendencias que ya estaban y a eso le sumaron un endeudamiento feroz. Ahora, es evidente que los mercados querían más, querían que se avance la reforma laboral, que se avance la reforma previsional más de lo que ya se hizo en diciembre. Querían medidas mucho más a fondo y este gobierno lo veían sin la fuerza suficiente. Entonces los mercados empezaron a apretar y después empezaron a golpear, que es lo que pasó en los últimos días. Ahora, si el gobierno los va a lograr convencer o no, lo veremos. Por ahora lo que hay es una enorme crisis y lo que nos preocupa muchísimo es no volver a situaciones terribles, sociales y económicas que se han vivido en la Argentina. Por eso es necesario medidas concretas y dar una respuesta urgente. Bien. Miriam, mañana va a haber importantes anuncios en lo que es el plano económico, ¿no? El supuesto avance con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo pensás que va a ser ese anuncio? ¿Creés que va a haber más sorpresas, digo, más allá de lo que se habla de ajustar el déficit fiscal, de que haya más ajuste en los ministerios? Mira, ajuste fiscal ya lo anunció y ya lo dijo Macri el día que anunció el adelantamiento del préstamo del Fondo Monetario, dijo que era a cambio de más ajuste fiscal, es decir, que viene un ataque, se habla de 10.000 despidos en estatales y otros ataques enormes de ese tipo. ¿Qué es lo que van a anunciar mañana? Tenemos que esperar, porque tal vez también anunciaron muchas medidas para ir viendo cuál era el impacto en estos días, las dejaron trascender más bien, ¿no? No las anunciaron, las dejaron trascender y ahora hay que ver cuál de esas medidas se confirma. Si es lo que se dice, la verdad, eliminar un Ministerio de Trabajo, eliminar el Ministerio de Salud, no quiere decir que vinieran cumpliendo un gran papel. El Ministerio de Trabajo lo hemos denunciado en todo este tiempo porque era realmente la gerencia de las grandes empresas, pero sí es simbólico de hacia dónde se va y cuáles son los sectores que se quiere recortar. Ahora, todos sabemos, ¿no? Incluso el mismo gobierno ya dijo que achicar los ministerios tampoco significa ajustar el Estado, que económicamente, digamos, no influye demasiado. Digo, ¿esto lo ves como una movida política para ganar gobernabilidad? Veremos, porque mira, el viernes estuve en la puerta del Ministerio de Agroindustria, más de 500 despidos, entonces... lo que ellos llaman achicar el Estado, nosotros lo llamamos ajuste y despidos injustificados. A los de arriba no los ajustan nunca, siempre los que pagan los costos de estas crisis son los trabajadores y es lo que Macri está queriendo hacer. Entonces, mientras con el campo
le ha dado todo tipo de beneficios a las, bueno, ni que hablar las grandes cerealeras, aceiteras que exportan y que son las grandes beneficiarias de la corrida de estos días, ¿no? Es así que se beneficiaron, pero 560 despidos en el Ministerio de Agroindustria y además la desactivación de todos los programas que tenían que ver con la agricultura familiar demuestran hacia dónde va los planes de este gobierno. Se habla de despidos también en otras áreas como el Ministerio de Justicia. Creo que tenemos que esperar qué es lo que anuncian, pero no creo que sea nada sorpresivo, que ya con lo que conocemos indica que no se puede esperar y que hay que salir a dar una respuesta con la movilización, organizar un paro activo, con piquetes, con movilizaciones en todo el país de 36 horas y que sea verdaderamente no un paro para descomprimir como hace la CGT, sino el inicio de un plan de lucha para derrotar este gobierno de Macri. Ya sabemos hacia dónde va. Sí, Miriam, sin embargo, más allá de lo que estamos conversando en este momento, se comenta, que uno de los anuncios importantísimos sería el tema de la retención al campo nuevamente. Sí, tenemos que ver. Ahora, pensá lo que el campo gana, el campo fundamentalmente exporta, pensá lo que significa haber pasado en estas últimas semanas, por tomar solo el último periodo, de 28 a casi 40 el dólar, es decir, son sectores que están ganando en forma extraordinaria. Son sectores que se han beneficiado muchísimo, no solo es lo que organizan la fuga, donde hay muchas relaciones también con funcionarios de este gobierno, como JP Morgan, Deutsche Bank, todos los que han ganado y organizado la fuga, sino también los sectores exportadores como Cargill, Monsanto, Aceitera General de ESA, todos esos exportadores han ganado muchísimo, y siempre tenían beneficios extraordinarios con esta diferencia cambiaria, son los grandes beneficiarios de las medidas y de todo lo que se hizo, no solo desde que asumió Macri, sino fundamentalmente en los últimos días con el aumento exorbitante del valor del dólar. Sí. Hasta ahora no se han tomado medidas en serio contra esos sectores, por eso nosotros, como te decía antes, proponemos una asamblea constituyente que sea libre y soberana y que discuta todos esos grandes problemas, que discuta la nacionalización del comercio exterior, que discuta la nacionalización de esos bancos que organizan las fugas, que discuta y pueda de una vez por todas discutir la propiedad terrateniente en la Argentina. Entonces, son grandes temas que nunca se discuten. Si vos te fijas en las campañas electorales con un poco más, un poco menos de marketing, todos más o menos dicen lo mismo o se discuten en un nivel de superficialidad muy grande. Los grandes problemas que en serio aquejan al país no se discuten nunca. Entonces, yo soy anticapitalista, creo que hay que pelear por un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, pero como hoy las mayorías populares todavía no comparten esa salida, nosotros lo que proponemos es pelear por una asamblea constituyente que pueda discutir profundamente todos los problemas del país y no solamente parches que siempre llevan a que cada vez se pierda más y que nunca se recupere lo perdido, incluso en periodos de recuperación con crecimiento económico. Miriam, da la impresión que el gobierno llegó al momento más dramático de su gestión. Digo, ¿pensás que va a salir airoso, que le va a costar volver a recuperar, la confianza? Porque recordemos que hace un año y pico estaba ganando las elecciones también. Al gobierno lo veo muy mal, muy mal. Lo que también veo es que si el gobierno llegó hasta acá y se sigue sosteniendo de la manera que lo hace y prepara una nueva ofensiva antiobrera y antipopular con medidas de ajuste, es porque tiene cómplices concretos, empezando por la dirigencia sindical y continuando por el peronismo, que le ha votado todo y que en los últimos días, según trascendió, ya estaban discutiendo el presupuesto de ajuste para el próximo año. Entonces, el gobierno es el gobierno, pero también tenemos quienes son cómplices de eso. Por eso yo insisto con que hay que salir a luchar ahora, porque todo lo que no haga ahora le hace el juego a la derecha, ahí no hay ninguna otra discusión. Todo lo que no hagamos y no peleemos en la calle, movilizados y organizados, van a ser respuestas que van a dar los mercados y estos sectores que lo único que piensan es cómo hacen que la crisis la pague el pueblo trabajador y no los de arriba. Miriam, dijo Macri que para saltar esta crisis, para poder seguir avanzando y no caer más aún, lo que había que hacer era reducir el déficit, pero que necesita hacer saltar algunos fusibles. ¿Esta es la solución? No, lo que ellos llaman déficit es lo que nosotros exigimos de salud, de educación, es exactamente al revés.
Acá no hay un problema de que el Estado gasta mucho, porque cualquiera que recorra las escuelas, mirá lo que acaba de pasar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, cualquiera que recorra los hospitales verá que allí no está el problema. Cualquiera que hable con los docentes universitarios verá que allí no está el problema. Acá la gran sangría que hay no es el gasto social, el gasto en educación, en salud y demás, sino que el gran problema que hay es el pago de la deuda externa y la fuga de capitales. Entonces, todo lo demás es demagogia. Aquel que no diga que va a romper con el fondo y que va a dejar de pagar la deuda, que no hable de salud, que no hable de educación, que no hable de otra cosa, porque está mintiendo. Ahí hay una sangría enorme que día a día se acrecienta, que este gobierno acrecentó en forma impresionante y que después vemos a montones de economistas, como decís vos, recorriendo programas de televisión con esas frases hechas que dicen que, bueno, que el problema es que en Argentina se gasta más de lo que entra y un montón de cosas. No, en Argentina ese no es el problema, porque no tendríamos escuelas maravillosas, tendríamos docentes bien pagos, tendríamos hospitales de los cuales uno se podría atender. Lo que ocurre en la Argentina es que hay una sangría permanente que se llama deuda externa, que es ilegal, que es ilegítima, que la justicia de la Argentina ya dijo que es ilegal y que es ilegítima, y que todos los días se acrecienta, sumado a eso también la fuga de capitales. Entonces, acá no hay un problema de gasto exacerbado, sino lo que hay es un problema de fuga. Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente, como les decimos a todos, vamos a volver a conversar en el transcurso de esta semana en base a los dichos de hoy a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.